realmente nos falta mucha información a la opinión, al ciudadano sobre el tema de la minería, y solamente a través de estudios como los que hace el doctor Guillermo es que podemos avanzar. Entonces, Guillermo ha sido un colaborador de muchos años en el Foro Nacional Ambiental, hace parte de su consejo académico, fue uno de los coautores del informe de la Contraloría en el tomo 1 y en el tomo 2. Aquí también tenemos otro de los contribuyentes a ese informe de la Contraloría, que merecería un mayor debate público si estamos hablando de transparencia. Y bueno, los dejo a ustedes con Guillermo Rueda. Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al Foro Nacional Ambiental, porque me ha brindado la posibilidad de entrar a este debate, un debate realmente apasionante, ya no hablar exclusivamente de los recursos renovables y los temas ambientales, sino entrar al terreno de los recursos no renovables y las implicaciones que tiene para el país y la interacción que hay entre estos dos tipos de recursos fundamentales para el país. También agradecer a FESCOL la oportunidad que me dio hace unos meses de sentarme a revisar una serie de información ya sobre un caso particular que tiene que ver con la minería de carbón. El documento que ustedes tienen en sus manos tiene una recopilación de información, más que un análisis de fondo. Era la intención poner a disposición de los participantes en el debate este tipo de información para que ese debate sea cada vez más cualificado, propendiendo porque los distintos actores tengan la posibilidad de acceder a la misma. Indudablemente esta oportunidad que me brindó el Foro Nacional Ambiental hace unos años, Manuel en particular, cuando estaba de delegado de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Planeación, también abrió una puerta que personalmente ha sido fundamental, y es poder participar en un equipo de trabajo convocado por la Contraloría General de la República, liderado por el economista Luis Jorge Garay, en donde se ha venido trabajando la actividad minera desde una perspectiva compleja de un sistema en donde no puede verse exclusivamente desde la perspectiva financiera o la perspectiva económica y su papel dentro de los distintos sectores productivos, sino que mucho más que un sector productivo, la actividad minera es una actividad humana que irradia hacia todos los demás sectores, y muy particularmente por dos condiciones. Una, tratarse de un recurso no renovable de propiedad del Estado, y que por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad de manejarlo de una forma adecuada, y en segundo lugar, tener unas importantes afectaciones en el entorno social, en el entorno ambiental, especialmente en un país, como se señalaba, Ángela lo resaltó, en una gran diversidad de regiones, pero también en una alta fragilidad de ecosistemas, y obviamente dentro de un contexto jurídico institucional muy particular que ha venido sucediendo en los últimos años. Esta multiplicidad de factores hubiera sido para mí imposible aportar a esa discusión si no hubiéramos tenido durante ya más de un año, casi año y medio, un debate permanente con este equipo convocado por la Contraloría, y en parte ese documento que hoy presentamos para FESCOL y para el Foro Nacional Ambiental no hubiera sido posible sin ese debate intenso entre distintas disciplinas, entre distintas perspectivas, y hay que reconocerlo, entre distintos puntos de vista que nos han obligado a ir fortaleciendo cada vez más y desarrollando ideas comunes, pero también ideas divergentes al interior del grupo, y haber suscitado un debate. Y finalmente quiero agradecer a la doctora Ángela, porque creo que esa era la intención de este tipo de esfuerzos, más que hablar entre colegas que compartiéramos algunos puntos de vista. Lo más importante era promover un debate, y es muy ilustrativo que desde el sector público se esté abriendo ese debate, se esté
saliendo de un escenario bastante perjudicial, que son los calificativos a priori, y se empiece a reconocer la existencia de los problemas. Creo que una de las cuestiones bien importantes de lo que nos acaban de presentar de esa síntesis de estudios es que desde distintas perspectivas se reconoce la existencia de los graves problemas que se han generado y pueden empezar el debate acerca de indagar las causas de esos problemas y no simplemente desconocerlos y decir que ya tenemos una minería responsable que va a resolver todo ese tipo de conflictos que se han venido generando en los últimos años. Ya para entrar un poco en el documento que ustedes tienen, no voy a hacer una referencia detallada, simplemente quiero ilustrar dos elementos fundamentales. En primer lugar, cómo lo que se busca con esa información que está ahí consignada es mostrar una región o dos regiones, en este caso La Guajira y el Cesar, en donde durante 2 y 3 décadas se viene adelantando minería de gran escala por grandes corporaciones. No estamos hablando de la minería informal, ni de la minería ilegal, ni mucho menos de la minería que se ha generado conflictos y asociación con criminalidad, sino de la minería a gran escala. Durante 2 y 3 décadas ha venido operando, y lo que nos interesa es precisamente plantear una serie de interrogantes acerca de cuál es la situación que se ha vivido en esas regiones y tratar de abrir el debate. Por eso aplaudo mucho que los estudios que se están promoviendo desde la UME estén orientados en esa dirección. Quiero mencionar un detalle en particular, y es que indudablemente el cambio económico en esas regiones ha sido fundamental. Allí están los datos en este documento, y obviamente también se pone en evidencia algo que vamos a mencionar un poco más en detalle, cómo hay una situación crítica en la población de estas regiones. Bien interesante que empiezan a haber divergencias y debate acerca de las causas de ese tipo de situaciones, pero quiero resaltar cómo después de un letargo muy fuerte de la institucionalidad colombiana, finalmente se produce un hecho trascendental el año pasado, y por eso le dedicamos un recuadro en extenso en el documento, y es un pronunciamiento formal de la Corte Constitucional, en donde, frente a una tutela interpuesta por una familia vecina de la actividad minera de la Drummond, que había sido negada por el Tribunal de Valledupar, que había sido prácticamente respaldada esa negativa del tribunal en la ausencia casi total de información de los distintos actores que se les solicitaban la misma, finalmente la Corte Constitucional termina dándole la razón a esta familia y responsabilizando a la empresa de los problemas de salud que esta familia estaba poniendo de presente. ¿Por qué resalto esto? Y es precisamente aún y a pesar de la ausencia de información, de que buena parte de las instituciones no suministraron información que permitiera corroborar ese hecho, la Corte Constitucional toma la decisión de responsabilizar de algo que era evidente, pero que no había suficiente información. Y ahí es donde quiero resaltar el tema de la transparencia y la información. No hay información, no puede uno, y dice la Corte de esa forma, responsabilizar a la familia que está siendo afectada porque no haya información. La ausencia de información no es un motivo para no pronunciarse y no tomar una decisión jurídica, sino al contrario, dice la Corte, casi y de manera explícita en muchos casos, es un agravante de la situación que se está dando. No es nunca disculpa para no tomar decisiones frente a los afectados. Me parece que ese es un tema de gran trascendencia, porque pone de presente que la ausencia de información no es involuntaria siempre. En muchos casos es una decisión consciente de ciertos sectores que les interesa que no exista información. Y por eso creo que abordar estos temas, empezar a procesar cierta información que exista y sobre todo hacer una especial exigencia a los distintos actores de que hagan pública la información. Creo que tenemos una persona excepcional en eso. Fabio Velázquez está liderando un proceso de participación de la sociedad civil en una iniciativa internacional
transparencia en la información en el sector minero energético. Creo que eso es fundamental en que Colombia avance en esa dirección. Lo que yo quiero hacer entonces, más que reproducir y comentar la información que está en el documento que ustedes tienen, es retomar, me dieron, como decimos en el lenguaje coloquial, me dieron papaya con el tema del análisis costo-beneficio, porque yo precisamente quiero traer 2 o 3 datos, que es los que quiero mostrar un poco en detalle de lo que sucede con la minería del carbón en relación con ese análisis beneficio-costo. Es indudable que una de las reiteradas referencias que se hace es que la minería tiene una gran contribución a las finanzas públicas y que es una oportunidad de crecimiento de la economía y por lo tanto no podemos prescindir de esa actividad. Yo estoy de acuerdo que la discusión no es si prescindir o no prescindir de esa actividad, es indudable que es una actividad, lleva 3 décadas en el país, la actividad de carbón, y tenemos futuro. La pregunta que uno se tiene que formular es si se debe continuar en la misma estrategia que ha operado durante esas 3 décadas o es necesario hacer un cambio fundamental en la forma de manejarlo. Y para hacerlo, lo que quiero resaltar es precisamente 2 aspectos de la misma moneda. En primer lugar, si esa contribución a las finanzas públicas ha sido adecuada o hay mucho terreno por avanzar en esa dirección de que efectivamente una actividad como la minera, y no necesariamente en esta coyuntura de altos precios que empiezan a decaer en el último año, sino aún presentándose todos los precios de estos bienes son terriblemente cíclicos, seguramente vamos a tener depresión de precios, pero tarde o temprano, o nosotros, ojalá vivamos tanto, o nuestros hijos, verán nuevamente una bonanza de precios y no podemos repetir lo que hemos repetido en esos últimos 8 o 10 años de bonanza, en donde no se ha logrado capitalizar y reinvertir esas utilidades en la formación de capital físico y capital humano y capital institucional adicionalmente en el país. Para ilustrar ese dilema de si realmente ha contribuido o no como debería contribuir, voy a presentar en primer lugar unas cifras que, si la tecnología no lo permite, correcto, es indudable que el sector minero y energético le han dado al país, especialmente hidrocarburos y minería, le han dado al país una importante contribución en los ingresos de la nación. Aquí lo que tenemos básicamente es la suma de 2 grandes ingresos, todos los impuestos nacionales, la totalidad de impuestos nacionales, con información que nos suministra la DIAN, y le sumamos los ingresos por regalías. Y tenemos que las regalías pues tienen una participación todavía muy modesta, no alcanza el 10%, pero prácticamente se está duplicando en relación a lo que había hace 10 años. Le sigue el impuesto a la renta y el IVA. Son los 2 grandes fuentes, y obviamente no podemos omitir las regalías por ser uno de nuestros puntos de referencia. La minería y los hidrocarburos, la participación que tienen en ese gran ingreso de la nación es bastante importante, alcanza a ser entre un 25 y un 30% de los ingresos de la nación, es decir, del gobierno central, provienen de minería e hidrocarburos. Eso obviamente hay que tenerlo siempre en cuenta porque es un punto de referencia que siempre lo van a poner sobre la mesa, que no podemos desconocer y que al contrario tenemos que manejarlo de una forma adecuada. Ahora, si separamos hidrocarburos de minería, vemos que en el caso de hidrocarburos una altísima proporción de esa contribución proviene del sector de hidrocarburos y una relativamente pequeña del sector de la minería. Si nosotros vemos, mientras que hidrocarburos está participando 30-35% de esos ingresos totales, la minería, en donde indudablemente el carbón es el gran líder de esa minería, está entre el 3,5 y el 5-6% de esos ingresos. Es importante mirar esto porque hay que contrastarlo con
cuál es realmente la participación que tiene y cuál es la relación entre la participación de hidrocarburos y de minería, y creo que hay un detalle que es el que quiero resaltar bien interesante al respecto. La doctora Ángela ya nos lo mostró en los distintos estudios, en el mismo paper ya se está mostrando eso. La participación de minería e hidrocarburos es muy importante tanto en el PIB general de la nación como en las exportaciones, y uno que no viene aquí también, pero más del 55-60% de la inversión en los últimos años extranjera directa viene orientada a minería de hidrocarburos, incluso en donde minería empieza ya a alcanzar un lugar preponderante en ese terreno. Si nosotros vemos esas cifras y las contrastamos con las cifras que les acabo de mostrar, vemos cómo hay un dato bien interesante. A pesar de que hidrocarburos es a duras penas 2 veces y media, menos de 3 veces, la participación en el PIB, en las exportaciones, en inversión extranjera es casi a la par. La participación de hidrocarburos en la generación de ingresos para la nación es 6,5 veces mayor. Esto lo que nos está diciendo es que hay un rezago enorme en el caso de la minería y en particular de la minería del carbón, que es la que está generando este encadenamiento hacia los ingresos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debería aspirar de que si la hidrocarburos es el doble o 2 veces y media la minería o los hidrocarburos estuvieran contribuyendo con 2 veces y media a los ingresos del Estado, pero están contribuyendo con 6 veces. Quiere decir que algo está sucediendo, y si ya miramos en detalle, vemos que en impuestos es más de 7 veces lo que contribuye hidrocarburos de lo que contribuye minería, y en regalías es más de 4 veces lo que contribuye hidrocarburos a lo que contribuye en minería. Este es un tema, hay algunos datos en el paper también, pero si ustedes quieren ahondarlo más, está en las 2 publicaciones de la Contraloría, y es un tema de amplio debate porque significa que hay un diferencial enorme entre la forma en que se está manejando la política fiscal para hidrocarburos a cómo se está manejando para minería, y con una gran cantidad de privilegios. No quiere decir que hidrocarburos no tenga privilegios, obviamente vivimos en un país en donde en los últimos 10 años se dieron una gran andanada de estímulos fiscales a la inversión extranjera, a la inversión local, etcétera, pero lo que queremos resaltar es que eso fue radicalmente diferente en hidrocarburos que en minería, y minería tuvo muchísimos más beneficios que hacen que, a pesar de que es la mitad de la actividad en comparación con hidrocarburos, su participación sea sustancialmente menor en los ingresos del Estado. Y eso tiene 2 elementos fundamentales. En primer lugar, el régimen tributario le ha dado más privilegios a la minería que a hidrocarburos, sin contabilizar lo que no lo digo yo, no tenemos información para hacerlo, el mismo director de la DIAN es el que lo ha puesto de presente, varias veces, hace unos 3 semanas, en una entrevista que le hizo el Espectador, o el Salmón del Espectador. Él reitera, la minería en particular y la minería del carbón tiene especial responsabilidad en problemas de ya no elusión, sino evasión directa de responsabilidad del pago de impuestos. Pero en el caso de las regalías también hay cosas que hemos venido analizando con algún detalle, y hay una serie de diferencias fundamentales entre hidrocarburos y minería. En primer lugar, en hidrocarburos se establece una regalía mínima, y adicionalmente, cuando hay incremento de precios en el mercado internacional, tiene que haber una contribución adicional a la regalía mínima por parte de los productores para que el Estado saque provecho de esas bonanzas de precios como la que hemos vivido en los últimos 8 o 10 años. En minería no existe ese mecanismo, la bonanza de precios es exclusivamente capitalizada por las empresas, y el Estado saca a duras penas una porción muy pequeña de esa bonanza de precios. Y en el caso del carbón hay otra situación bastante particular, y es una empresa en particular, Cerrejón, tiene una parte importante de su explotación
en territorios en donde el subsuelo no es de propiedad pública, sino el subsuelo por condiciones históricas es de propiedad privada. Y aunque la Corte Constitucional reiteradamente ha dicho que esos terrenos deberían tener también un pago de regalías equivalente a lo que es el pago de regalías en explotaciones de subsuelo de propiedad pública, siguen operando una regalía absolutamente simbólica, mientras que las regalías en gran producción de carbón es del 10% sobre el precio, es de por sí muy baja cuando hay precios extraordinariamente altos. En esta buena parte de la explotación de Cerrejón es del 0.4% sobre el precio, es decir, estamos actuando sin cobrar las regalías de una parte importante, y eso hace que una ventaja muy grande de Cerrejón se refleje en los ingresos y genere ese tipo de desbalances tan fuertes, no solo entre carbón y petróleo, sino aún entre las distintas empresas de carbón. Adicionalmente, viene el tema de que no es exclusivamente esta generación de ingresos, sino adicionalmente hay que mirar qué es lo que está pasando con el resto de afectaciones que tiene sobre el país y en particular en las zonas productoras. Y para eso simplemente quiero redondear diciendo que yo comparto plenamente que es necesario hacer análisis costo-beneficio. No es una labor sencilla, pero es imprescindible abordarla, y por eso quiero resaltar que hay unos primeros aproximaciones a análisis costo-beneficio en donde no únicamente miran estos beneficios para el país de recibir, que son muy precarias, como lo hemos visto, ingresos por la explotación minera, sino adicionalmente analizan un estudio muy exhaustivo en la región de Cesar en particular, que busca mirar cuál es la relación entre los beneficios que recibe la región y los costos sociales y ambientales. Hace una descripción muy detallada con un trabajo de campo hecho por grandes especialistas, con apoyo de expertos en labores de encuesta, con revisión de fuentes secundarias, etcétera, y encuentra una conclusión muy preocupante. Ellos dicen, después de este exhaustivo análisis, que lo que recibe la región por regalías a duras penas es el 64% de los costos que ellos saben que están subestimados, que ha generado la actividad sobre la región, de los costos sociales y ambientales que ha generado sobre la región. Le ponen especial énfasis a los costos sobre la salud, a los costos sobre los índices de pobreza, sobre las condiciones de valoración de los activos de los agricultores, de los ganaderos, de las poblaciones de menores recursos, etcétera, y llegan a esta conclusión. Quiero hacer, la tecnología no me había ayudado, los autores de este estudio, la Universidad de los Andes, en el año 2010, terminaron este estudio para el Ministerio en ese momento de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y lo que quiero resaltar en relación con la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le preguntó al Ministerio de Ambiente qué sabía sobre los problemas que se estaban generando sobre la salud y sobre otros impactos sobre la población, y el Ministerio dijo que no tenía información, pero resulta que eso fue en el año 2013 y este estudio ya se lo había entregado a la Universidad de los Andes en el año 2010. Es decir, hubo realmente un ocultamiento de los resultados de este estudio que llaman la atención sobre el tema de transparencia. Y creo que, para terminar, quiero resaltar que hay un enorme contraste entre la actitud de estas instituciones, en donde en lugar de participar en el debate lo reducen a calificativos o descalificativos mediáticos, y lo contrasto con lo que la UCME nos presentó hoy, en donde efectivamente se nota que hay un cambio de actitud, en donde se reconocen los problemas, se llaman a los especialistas, se promueve el debate y se le da altura a la discusión. Y por supuesto tenemos mucho que ahondar sobre cuáles son las causas. Simplemente quiero terminar
respondiendo un poco la inquietud que se plantea en uno de esos estudios. Indudablemente, nosotros nunca hemos afirmado que la causa de esas condiciones sean la existencia de la minería. Son una serie de factores dentro de los cuales la minería es uno de esos factores. Lo que hemos resaltado es que hay una gran diferencia nuevamente entre hidrocarburos y los municipios en donde se hace la explotación de carbón. El ejercicio que se hizo, ustedes lo pueden encontrar en el volumen 2 del libro Minería en Colombia de la Contraloría, fue comparar 4 tipos de municipios. Los municipios petroleros, los municipios de minería, principalmente de minería de carbón y de níquel, los municipios que tienen el mejor desempeño fiscal medido en términos de independencia de los recursos de la nación, es decir, autonomía financiera y que no eran capitales departamentales, y los municipios más conflictivos del país, que son los cocaleros. Y queríamos mirar cómo se ordenaban esos 4 grandes tipos de municipios. A pesar de que los municipios petroleros y los municipios mineros tenían ingresos per cápita muy por encima de los municipios que llamamos, digamos, de buen desempeño fiscal, los primeros municipios en indicadores sociales, institucionales, de pobreza, etcétera, eran los municipios no mineros. En segundo lugar y de cerca estaban los petroleros. Y queríamos ver qué tanto estaban de cerca de los cocaleros los mineros. Pues no. En tercer lugar estaban los cocaleros. Y en último lugar, los mineros. Es decir, sí estoy de acuerdo en que la minería tiene muchos otros factores que generan esta diferenciación, pero ¿por qué si los municipios petroleros comparten la lejanía, comparten la debilidad institucional, comparten el atractivo de la población, por qué en los municipios petroleros no se ha dado la crisis tan profunda que se ha dado en los municipios mineros? Es una pregunta que todavía está sin responder. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que digamos, de los propósitos del Foro Nacional Ambiental siempre ha sido tener discusiones y controversias con documentos para que haya la transparencia, ¿no? Para los que no conocen el foro. Es decir, no hay discusión que no hagamos en este foro con documentos escritos y con evidencias cuantitativas las que hayan y cualitativas las que hayan. Llama mucho la atención en la intervención del doctor Rudas el hecho de que el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes hubiera entregado un estudio al Ministerio del Medio Ambiente en abril de 2010, es prácticamente hace 4 años, un estudio dirigido por la doctora Ana María Ibáñez, que es la directora, fue ella la que lo dirigió. No, había un equipo, ¿no? del sede. Del sede bastante robusto. Sí, ¿no? Por eso no puse los nombres ahí, porque… Bastante robusto, y que se conozca solo 4 años después. Yo sí quiero hacer una hincapié en que qué era lo que se estaba ocultando, y eso es muy preocupante cuando justamente Ángela Cadena está llamando a la transparencia, que es lo que tenemos que llamar desde el Foro Nacional Ambiental, a la transparencia, de que se hagan discusiones sobre la minería con la mayor transparencia, con el objetivo único de que la minería que se haga en Colombia claramente beneficie al máximo posible las comunidades a nivel local y regional, y naturalmente al país a nivel nacional, minimizando los costos ambientales. Pero sí parece muy preocupante el tema, que valdría la pena que haya un debate público por qué el Ministerio del Medio Ambiente ocultó un estudio durante 4 años, y no solamente se lo ocultó al público, sino se lo ocultó a la Corte Constitucional, que me parece, pues, básicamente es una violación de la ley. Entonces llama mucho la atención y quería hacer hincapié sobre eso. Muy bien.